Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos los del chat que nos están confirmando lo del audio. Buenas tardes a todos. Eh, y gracias también por confirmar lo de la pantalla. Aquí se alcanza a ver bien. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Bienvenidos al webinar Diseño del Sistema Crossrail Tilt-Top. Este webinar vamos a tocar la siguiente agenda. Principalmente, primero vamos a ver sobre la empresa, lo que es el sistema Crossrail Tilt-Top, los componentes de este sistema y las configuraciones que tiene toda la familia del Tilt-Top, ¿no? También vamos a tocar el tema de diseño por viento. Este tema nos gusta hacer mucho énfasis, es algo con lo que Ever está muy comprometido. Y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y el contacto. De igual forma, si a lo largo de la presentación tienen alguna duda, utilicen el chat, ya sea que lo respondamos a la duda en el momento o al final, ¿no? En cualquier momento ahí podemos responder las dudas. K2 Systems, Lleve Solar Systems, somos la misma empresa, somos del mismo grupo. Actualmente son 8 sedes a nivel mundial. Aquí en México nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, aquí están las oficinas. Tenemos más de 120 distribuidores por todo el mundo, ya somos más de 180 empleados, aunque parece que somos pocos a nivel mundial, realmente abarcamos bastante esos 180. Como les decía, somos 8 sedes a nivel mundial y tenemos una potencia de arriba de 10 gigawatts instalada, ¿sí? Como grupo K2. Nuestros sistemas se han instalado en más de 110 países. Este mapa está más actualizado que anteriormente. Ya hay muchos más países de Latinoamérica que ya están coloreados. Esperemos pronto terminarlo de llenar. Y pues bueno, prácticamente las soluciones que tenemos pues van para todo tipo de ciudades, ¿no? Todo tipo de países con climas muy diferentes entre sí, y para cada uno de ellos hemos encontrado una solución. Nuestra garantía de 25 años en todos nuestros productos. Anteriormente era de 20, se empató la de 25 para igualar a la de los paneles. Pero bueno, nuestra garantía de los productos tiene 25 años, ¿va? Y ahora sí vamos de lleno con el tema del Crossrail Tilt-Top. Este sistema que nos va a ayudar a ganar inclinación cuando tenemos una superficie plana. Y todo esto de la mejor forma para evitar mermas, ¿no? Y pérdidas. Entonces, vamos a explicarlo. El sistema Tilt-Top es una solución inclinada con el que se puede obtener el ángulo deseado. Tiene un solo tipo de riel, el 48X, para las patas delanteras, traseras y el riel este-oeste. Entonces, el mismo pedazo de riel se puede utilizar, se corta a diferentes medidas y se utilizan las diferentes rieles. Entonces, así se minimiza la merma. Únicamente 5 piezas principales, lo que hace que el sistema se vuelva muy simple y flexible. Y se puede ajustar el ángulo de 7 a 25 grados para evitar obstáculos y pendientes en el techo, ¿no? La tabla de ingeniería de vientos van desde los 160 kilómetros por hora hasta los 250. Esta solución es para techos planos, ya sea de concreto principalmente, o también techos que tengan inclinación, que le hacen falta techos al sur que están muy poco inclinados y les falta un poco más para llegar a una buena producción. Techos al norte, como para instalar en contrapendiente, o techos este-oeste para poner de un lado y del otro los módulos, ¿no? Tipo, sí, haciendo un sistema este-oeste. Y con esto, pues, podemos cubrir todo tipo de cubiertos, ya sea lámina engargolada, se puede instalar sobre teja, y lámina trapezoidal. Posteriormente vamos a ver en cada uno de estos cubiertos qué accesorio de montaje se necesita. Bueno, aquí quiero explicarles en general la geometría del Tilt-Top. Primero que nada, es un riel norte-sur, este que vemos aquí, así lo denominamos, el que va conectado a una pata trasera. Es esta pata trasera la que se corta a diferente tamaño para poder dar la inclinación necesaria en el sistema. Un punto importante es sobre que esta pata, la pata trasera respecto al riel norte-sur, tiene que haber aquí 90 grados. Y posteriormente ya se instalan sobre las patas los rieles este-oeste. Pues, en general esa es la geometría.
Los componentes del sistema, los 5 componentes básicos, es la LFOOT, aquí la tenemos. La que sigue es el Crossrail 48X, es el riel que va tanto en la pata norte-sur, en la este-oeste y en el riel norte-sur, y el riel este-oeste, ¿sí? El siguiente componente es esta solera de aluminio, el tilt connector. Esta pieza es la que hace la conexión entre el riel norte-sur y la pata trasera. Y el climber set sería el siguiente, sería el elemento que nos ayuda a conectar el riel norte-sur con el riel este-oeste. Aquí una pregunta rápida de Alejandro Valenzuela. Nos pregunta cómo sería la orientación para paneles horizontalmente. La geometría es la misma, y ya sea en horizontal o vertical, es exactamente esta. Entonces, se utilizará la misma, los mismos componentes. Los siguientes serán los clamps. Aquí tenemos los N-clamp, el N-clamp y el mid-clamp. Y por último, pues ya recapitulamos todos, ¿no? El crossrail, la LFOOT, el climber set, el tilt connector y los clamps. Son los 5 componentes mínimos para poder instalar un sistema. Si tuviéramos un arreglo muy grande, hay que recordar que en nuestro riel, el 48X, viene en tramos de 4.22. Perfectamente nos cabe para un panel estándar hacer un arreglo de 4 columnas. Si quisiéramos expandir ese arreglo, tenemos esta pieza, que es nuestro conector estructural. ¿Qué ventajas tenemos con esta pieza, este componente? Al ser estructural, ¿qué significa? Que va a permitir que los rieles se comporten como una extensión del elemento. Muchas veces, al momento de tener una conexión entre 2 rieles, es un punto débil, y que sea estructural hace que ese punto débil desaparezca, y pues permite poder mantener la misma distancia entre soportes sin tener que aumentar la cantidad de patas. Tiene conexión UL, entonces hace aterrizado entre riel y riel, aterrizado eléctrico. No es necesario puentear los tornillos de un riel a otro, el riel connector lo hace por sí mismo junto con la tornillería, y pues todo esto hace que facilite el diseño y la instalación. Otros componentes que tenemos aquí, muchos de ustedes tal vez ya los conocen, la terminal web loop más su hardware, que sean los tornillos. Este es el nuevo Everest Ground Loop. Las diferencias entre estos dos es que el primero se instala sobre el canal en T lateral del riel, y el Everest Ground Loop se instala sobre el canal de los clamps, ¿no? En el canal superior. Acá abajo, a inferior izquierda, tenemos el Micromer Mounting Kit. Es este accesorio para montar microinversores en los rieles. El que le sigue es el Yeti Clamp, aquí a la derecha. Este componente es una especie de N-clamp, pero que va escondido y hace muy estética la instalación. Tenemos aquí 3 accesorios para manejo de cables: el Omega Clip, que es esta pieza de aquí de poliamida, el Hey Clip, que es de acero inoxidable, y el TC Wire Management Clip. Este de aquí también es de una poliamida, y la diferencia entre ellos es que los 2 primeros se instalan en la lateral del riel, y el de arriba va sobre el canal superior del riel, ¿no? Y por último, las famosas end caps, estas pequeñas tapitas que nos ayudan a proteger el riel de los cortes del aluminio para que no queden las puntas filosas, y además les da un aspecto estético. Aquí hay varias preguntas. Uno que nos dicen es, ¿nosotros podemos cortar el riel? Sí, justamente la altura de diseño y toda la inclinación se basa en hacer los cortes del riel a lo que ustedes necesitan. Sabemos que los techos de México, los techos planos de México, regularmente parecen tostadas. Hay muchos desniveles, hay muchas, pues, obstáculos, cosas basura a veces en los techos que se tienen que librar de alguna forma. Entonces, el poder cortar a la medida estos rieles atrás facilita poder librar estos obstáculos, y que al final pues puedan poner los paneles sin tener que depender de una medida estándar, ¿no? Porque a veces los techos pues no son estándar. Además de esto, las piezas que aquí tenemos, como el tilt connector y la LFOOT, permiten un ajuste. Entonces, este ajuste extra a veces va a permitir que, si aunque ya se hizo un corte de pieza y al momento de ponerlo había algún
alguna variación en el techo, no muy grande, se puede sobrellevar esta variación con ese ajuste del tilt connector y de la ELF, ¿no? Estas ranuras que vemos aquí en las imágenes nos ayudan a sobrellevar estos obstáculos. Cuando queremos instalar en concreto, directamente se usa la ELFUT. Una pregunta muy común que me hacen, oye, y de la ELFUT concreto, ¿qué utilizo, no? Primero que nada, la apertura de la ELFUT, aquí la tenemos, son 10.32 milímetros. Esto nos permite poner un taquete aproximadamente de 3 octavos, ¿sí? Y para elegir el taquete, pues bueno, se tiene que tener ciertas consideraciones, ¿no? Primero que nada, es revisar el material del techo. Muchas veces los techos en México son muy diferentes. En algunos webinars pasados hemos platicado sobre mil de un tipo de técnicas diferentes para poder hacer techos en México. Entonces, eso nos limita a que se pueda estandarizar el tipo de anclaje utilizado, ¿no? Lo ideal es siempre ir con un experto de tornillería que nos ayude a elegir lo mejor, ¿no? Algo que considero muy importante es en la selección de un tornillo, es que cuando tenemos un panel inclinado, van a presentar fuerzas que tenemos que entenderlas, ¿no? De alguna forma. La primera fuerza, que podemos decir que la carga hacia abajo, realmente se contabiliza como el peso del panel. Pero no solo es el peso del panel, también es la fuerza del viento que pega en el panel de frente y hace que se siente el panel, que lo apuesta hacia adentro, ¿no? Esta sería la fuerza hacia abajo. Y la otra fuerza es la que pega por debajo del panel, la fuerza de succión. Esto es una diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior del panel. Y esta fuerza de succión hace el mismo efecto que un avión. Intenta arrancar al panel, intenta hacer que se levante. Y es por eso que tenemos que elegir que nuestro tornillo, nuestro taquete o el accesorio de montaje utilizado para anclarse soporte estas fuerzas, ¿no? Tenemos nuestras cartas de ingeniería donde podemos compartir cuál es la fuerza a las que se va a presentar en cada soporte para poder usar esos parámetros y elegir el tornillo correspondiente. Ya está tanto por la resistencia de fuerzas que tenga, así como el material del techo al que se está instalando, ¿no? Esas serían las dos consideraciones para poder elegir un tornillo. Si nos vamos ya a otros tipos de techos, como techos de lámina engargolada, tenemos aquí dos accesorios, que es el Power Clamp Mini y el Power Clamp Standard. La diferencia de ellos, prácticamente, uno es para cierta categoría de vientos, la otra es para instalaciones con mayor cantidad de vientos. Y aquí realmente podemos ver que el estándar tiene dos pernos y el mini solo uno. Este se ancla directamente en el engargolado de la lámina, no la perfora, y sobre este se instala la L-Hood que anterior vimos, ¿no? Esta L-Hood de aquí se instala sobre el Power Clamp. Si queremos instalar en teja, tenemos aquí el Tile Hook. Este de aquí, sobre esta perforación superior, nos permite montar la L-Hood, similar al Power Clamp, en el ángulo que se necesite para poder montar el tilt top. Tiene aquí otro tornillo para fijar que no se mueva en este canal y cuenta con esta base que se fija tanto en el montén o en la subestructura, que a veces es de madera en los techos de teja, o en los techos de concreto, donde el tema del tornillo sería el mismo caso que en la del FUT, ¿no? Se debe considerar las fuerzas que van a aplicar en este punto de anclaje y el material del techo en el que nos estamos anclando. Aquí nos pregunta Gonzalo Ruelas, ¿se puede instalar en lámina trapezoidal? Justamente, próximamente vamos a traer estos anclajes a subestructura, son una especie de hanger bolt o perno solar, donde la recomendación es, si queremos utilizarlo con el tilt top, sería anclarse directamente a la subestructura. Hay que tomar en cuenta, la altura de la lámina para poder alcanzar a llegar al montén, y cuál es la distancia entre crestas, ¿no? También las crestas son las que nos van a regir. En múltiplos de la cresta vamos a poder elegir una distancia y tenemos que asegurarnos que esa distancia esté por debajo de nuestras cartas de ingeniería. Entonces serían más o menos esos temas, los de los techos. Esperemos próximamente, a finales de este año, ya poder tener
el Hanger Bolt de Everest. Muy bien. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, vamos a responder algunas preguntas de aquí el chat para que todos las escuchen. Dice, ¿se permite perforar el riel? Idealmente la estructura no esté diseñada para perforaciones. El objetivo de esto es minimizar la cantidad de herramientas que tengas en el techo y tengas en tu stock, que facilite la instalación y pues mientras menos perforaciones tengas que hacer, creo que es más sencillo para todos los instaladores, menos tiempo en el techo. Entonces, el objetivo de la estructura es no perforar. ¿Sí? Por eso toda la tornillería ya viene a la medida, ya viene con sus tratamientos, por eso es el canal, para evitar esta perforación. Posteriormente, vamos a empezar con las primeras configuraciones. El que les presentaba hace un momento era el sistema tilt-top de una fila. La misma geometría del sistema tilt-top se puede expandir hasta 2 filas en vertical, sobre todo como si tenemos espacios reducidos. El elemento que hay que agregar en este sistema, en esta configuración, es el tirante este-oeste, este que vemos aquí atrás. Ese tirante va únicamente en el primer y último claro de nuestra estructura. Si tuviéramos una estructura de 15 paneles con 10 patas, solamente entre la primera y la segunda y la novena y la 10ª pata van a ir esos tirantes. Y esos tirantes se conectan utilizando un tilt connector de cada lado y un micro mounting kit. Estos dos elementos nos permiten anclarnos a la parte superior, al canal superior del riel, de la pata de atrás, y además tiene un ajuste que nos permite instalar el tirante este-oeste. ¿Sí? A veces preguntan, oye, si lo inclino 10 grados o 20 grados, ¿hay diferencia? Sí, sí va a haber diferencia, pero independientemente de la inclinación, siempre va a llevar los tirantes este-oeste. ¿Sí? Entonces es necesario que estos siempre se contemplen en todas las instalaciones que lleven doble fila. El que sigue es un sistema tilt-top, race, single race. Este es un sistema que salió aquí en México como una necesidad, sobre todo para librar alturas de obstáculos frontales. Muchas veces, a pesar que el sistema es muy versátil, se necesita librar de alturas frontales por pretiles o obstáculos que estén al frente que no querramos. Y pues surgió de ahí este sistema, ¿no? El sistema se puede elevar hasta 50 centímetros del frente de la pata frontal. Y teniendo esta altura enfrente, se necesita que agregar otro riel, otro tirante, que es ese tirante norte-sur, este que vemos aquí. El tirante norte-sur únicamente utiliza 2 tilt connector, ya no es necesario los micro mounting kit, y se conecta compartiendo el tornillo de la L-foot con el tornillo del tilt connector, igual acá arriba. Este tirante es muy importante cuando se levanta, se tiene que utilizar en todas las patas, y dependiendo de la zona sísmica de donde se está en instalación, puede o no llevar tirantes este-oeste. Si llevaría en alguna zona sísmica con muchos vientos, por decir Acapulco, que es zona sísmica fuerte y de vientos fuertes, necesitaría tener tirantes alternados, cada uno sí, cada uno no. ¿Sí? Entonces, siempre que le damos una estructura, todas las fuerzas de succión y de carga que tenemos contabilizadas cambian. Ahora ya tenemos una especie de péndulo invertido al frente con esta pata. Entonces tenemos de alguna forma que evitar que la pata se vaya hacia enfrente, y eso es usando este tirante norte-sur. Entonces por eso que se necesita este tirante. Estamos por sacar la configuración de ese sistema para el doble fila. Será una combinación entre este sistema y el single race. Pero igualmente se puede instalar de hasta 50 centímetros levantado del frente y con una inclinación máxima de 25 grados. ¿Sí? Entonces eso ya nos permite tener ahí planchas dobles levantadas al frente. Y pues bueno, lo siguiente que les quiero mostrar es el manual de vientos. Bueno, a ver, antes de pasarme, creo que hay muchas preguntas. Vamos a responder algunas. Aquí Alfredo de León nos pregunta cuál es el tilt máximo en doble fila.
En doble fila, la inclinación máxima que se puede tener es de 35 grados. Y también nos pregunta Roberto Jiménez, la altura máxima que podemos elevar, justamente los 50 centímetros del frente. Eso ya es la respuesta. Aquí nos preguntan, ¿podemos utilizar el single race en un sistema de cimentación con dados? Álvaro Pérez nos pregunta esto. Justamente lo hemos visto que clientes lo hacen, o sea, sí lo hemos visto. No, el sistema no fue diseñado exactamente para hacerlo en una cimentación tipo ground mount, es más para tipo techo, pero sin duda hemos visto que muchos clientes lo han hecho. Si tienes alguna duda sobre un proyecto en particular, puedes acercarte a nosotros y pues podemos revisarlo, ¿no? Aquí una pregunta importante de José Luis Amezcua. Dice, ¿qué pasa si es necesario elevar más de 50 centímetros al frente? Sabemos muy bien que las capacidades de los materiales, ¿no? Aunque como Ever quisiéramos venderles metros y metros de rieles de aluminio para hacer sus estructuras, tenemos en cuenta de que cuando ya tenemos una altura considerable, ya es necesario cambiarse a otra opción de material, porque si utilizamos el mismo riel o un aluminio, se va a crecer el proyecto por toda la cantidad de tirantes y soportes que se deben de agregar, ¿no? Entonces, para arriba de 5 centímetros sí ya se recomendaría utilizar otro material. Si queremos hacer una especie de pérgola solar, sin duda sería con un PTR o con otro tipo de estructura que nos levante los módulos a la altura necesaria. Ya con puro aluminio se va a encarecer el proyecto y pues también sabemos las capacidades, ¿no? Que tienen todos los materiales, tienen un límite y pues por ahora pues ya sería revisarlo, ¿no? Con eso. Pasando al tema de diseño por vientos. Esta es una tabla de vientos sacada del código de manual de diseño por vientos de la CFE. Este es un resumen de las principales ciudades, es una tabla mucho más grande, se los podemos compartir al final del webinar, donde se enlistan toda la cantidad se enlistan las principales ciudades de México, así como la velocidad de viento con un tiempo de retorno de 50 años. También, aunado a completamos la tabla con la zona sísmica para tener ahí consideraciones pues especiales, ¿no? No es lo mismo, por si aunque Mexicali es una zona de vientos bajos, pues hay una fuerte cantidad de sismo. Entonces, tal vez elevar un sistema ahí no sea la mejor opción. Entonces, pues para eso nos sirve esa tabla de vientos, ¿no? Aquí a la derecha podemos ver el mapa de México. Prácticamente las manchas de color son las que nos implican los rangos de velocidad. Igualmente en el norte hay más vientos, ¿sí? Al igual que en todas las zonas costeras, vemos los colores rojos en las costas. Y regularmente en las ciudades conurbadas como Guadalajara, Ciudad de México, pues ya se presentan vientos más bajos, ¿no? Aquí podemos ver el color verde oscuro, donde ya se ven vientos mucho más bajos, y pues ahí ya implica una diferente consideraciones, ¿no? Algo que también hay que tomar en cuenta es la ubicación del proyecto. El manual de diseño de vientos de la CFE, así como el código americano, en la versión 7.10, manejan esta categorización de ubicaciones de instalaciones, dependiendo de lo que hay alrededor. La primera categoría, que corresponde a la B, o la 3 y 4, en sus correspondientes manuales, hace alusión a un sitio urbano, suburbano, donde se instale, ¿no? Por decir, una ciudad o una zona industrial, sería una zona B, categoría 3 y 4, donde hay muchos obstáculos de la misma altura aproximadamente y pues el viento no fluye, no corre tan rápido a cierta altura, ¿no? La siguiente categoría es la C, que equivale a la categoría 2 en el manual de la CFE. Esta hace referencia a campos abiertos, donde alrededor del edificio, pues, está muy desolado y haya muy pocos obstáculos y el viento pueda correr libremente en el terreno. Y pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada una de las categorías? Es que se va considerando factores de seguridad del viento, ¿no? Sabemos que aunque en un mismo lugar puede existir la misma velocidad de viento, si la exposición cambia, pues se va a considerar ahí un factor de seguridad por este cambio de entorno.
Y por último, la categoría D, que hace referencia a la 1 en el CFE, donde se refiere a cualquier ubicación de un edificio o instalación cerca de un cuerpo de agua, ya sea un lago, un río o el mar. Esto permite, al momento de tener una superficie libre, una superficie acuática, pues ya hace que el viento corra mucho más fácil. Entonces, hay que tomar en cuenta que cualquier instalación costera va a tener sus limitantes. Normalmente la gente que vive en costa sabe que las instalaciones son más caras por toda la seguridad que hay que tener, pero nunca hay que dejar de lado revisar en qué categoría de exposición estamos instalando nuestros sistemas. El siguiente tema habla de las zonas del techo. Las zonas del techo también implican cualquier zona del edificio. Son zonas en las que el viento va a pegar de diferente forma. Aquí tenemos, aquí superior a la izquierda tenemos un techo plano, donde están seleccionadas 3 zonas, en 3 colores. La zona número 1 es la zona central en blanco, se puede decir la zona donde menos módulos llegan. La zona número 2 son las laterales y la zona número 3 son las esquinas. ¿Cómo se establecen estas zonas? Para eso es importante revisar la altura del edificio. La altura del edificio nos va a decir que el 20% de la altura es la distancia que tenemos que tener del borde del edificio al centro, ¿no? Entonces, si tenemos un edificio de 10 metros, 2 metros hacia adentro, tenemos que considerar como zona 2. ¿Qué implica considerar la zona 2 o qué implica tener esta división de zonas en el techo? No significa que no se puede instalar, solo significa que van a necesitar más puntos de anclaje si vamos a instalar un panel muy a la orilla, ¿no? Muchas veces, de plano se prefiere dejarlo libre por cualquier cosa. Por si en esta imagen aquí a la izquierda tenemos pues todo un carril aquí donde no se instalaron los paneles, aunque se podían, no se usaron. Por lo mismo de mantener esa zona libre y hacer que los paneles estén menos expuestos al viento. ¿Sí? Entonces, solamente es considerar si estamos muy en la esquina o muy cerca de la orilla, más puntos de apoyo, pero el sistema se puede instalar de igual forma que se instalaría en el centro, nomás con más puntos. Y por último, están las categorías del edificio. Esas categorías hacen referencia al uso del edificio, ya no tanto la ubicación, ¿sí? Esas categorías están basadas en la severidad de daños humanos que puede pasar si el edificio presenta alguna falla. La primera categoría es la categoría de un edificio no habitado, categoría 1. ¿Qué ejemplo podría ser? Un ejemplo más común sería un establo, donde el edificio es para animales, no viven personas. Entonces, si llegase a haber un accidente en ese edificio, pues no habría pérdidas humanas, ¿no? El segundo es la categoría 2, para uso comercial o residencial. En esta categoría entran prácticamente casi la mayoría de los proyectos. Hablamos de cualquier casa, un comercio, una industria, prácticamente todos son categoría 2. La categoría 3 ya habla de una gran cantidad de gente. Creo que el ejemplo más fácil de esto es una plaza comercial, donde casi todo el tiempo hay mucha gente de paso, pero pues siempre hay mucha, ¿no? O una escuela también será otro ejemplo. Y la categoría 4 ya es un edificio vital, como un hospital o refugio. Esto indica que debe de mantenerse operativo a pesar de la emergencia, ¿no? Si llegase a haber un sismo, se debe diseñar el sistema para que esté operativo a pesar del sismo, como un hospital, ¿no? Para que siga atento. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta con esto? Que también el tipo de edificio nos va a regir cuál va a ser las medidas de seguridad que tenemos que tener en nuestras instalaciones. Aquí vamos a tener algunas preguntas. Jorge Vargas nos pregunta algo muy interesante. Dice, cuando tienes que elevar la estructura tilt-top single raise, la pata frontal va a 90 grados con respecto a la azotea o al riel norte-sur. Voy a regresar a la geometría que les presentaba al inicio. Algo que nos caracteriza mucho es este tema de por qué la pata va a 90 grados. Por lo mismo de las fuerzas, el tema que hablábamos de la fuerza de succión,
el viento va a intentar entrar por debajo del panel y la diferencia de presión va a hacer que se levante o se intente levantar toda la estructura, ¿no? Por lo mismo que hay inclinación, a comparación de una instalación que va paralela al techo, ¿no? Entonces, el riel funciona mucho mejor perpendicularmente al panel porque va a actuar totalmente opuesto a la dirección del viento, ¿no? El viento va a querer levantar el panel perpendicularmente a su superficie. Déjame poner la imagen del viento acá. Esta de aquí. El viento va a querer levantar el panel perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, la pata, como funciona mejor, es que contrarreste perpendicularmente a esta fuerza que lo va a levantar. Es por eso que se debe de buscar siempre mantenerla a 90 grados respecto al riel norte-sur. Si por algún tema de espacios no se puede, se usa más espacio de lo que se había planeado, no es útil tener la pata así, lo que se puede hacer es recorrer esta pata hacia el frente para que se empate la misma distancia donde termina el riel norte-sur con la Elfoot, para así no robarse espacio de algún obstáculo que esté atrás o de algún tema, ¿no? Entonces, esta pata se puede marcar al frente y nomás la distancia entre apoyos, pues variaría un poco, pero así es como se podría sobrellevar, ¿va? Y ahorita les quiero presentar la calculadora Tilt-Top. Lamentablemente todavía no tenemos este sistema en nuestra herramienta Base. Estamos, sin duda alguna, muy enfocados en buscar subir esta herramienta en la herramienta en línea para que ya tengan ahí todas las soluciones de Everest disponibles y sea mucho más sencillo. Mientras tanto, tenemos la calculadora Tilt-Top. Varios de ustedes ya la conocen. Para los que no, ahí se los presento aquí en la pantalla. Esta versión que les voy a presentar es, no sé si ya se alcanza a ver. Me parece que sí, ahí está. Sí, ya se ve. Gracias. Es una versión nueva de esta calculadora. Trae un poco más de información sobre lo que hablamos de las zonas del viento y de la exposición de la categoría del viento exposición. Es una versión que estamos terminando de desarrollar. Se las vamos a compartir en aproximadamente un par de semanas. En los siguientes webinars, estén atentos para recibir la calculadora. Las diferencias de esa calculadora con la anterior, o las nuevas funciones, es que ya está integrado el sistema Tilt-Top levantado de enfrente, el de una fila. También vamos a integrar el de 2 filas. Les comentaba que próximamente ya va a estar integrado. ¿Cómo funciona prácticamente la calculadora, no? Esta primera pestaña es la data input. Todo lo que está en verde es lo que se puede editar, ¿sí? Entonces aquí hay varias informaciones que nos solicita, varios datos que nos solicita la calculadora para poder avanzar, ¿no? Primero están los datos del proyecto. Esta sección la llenan ustedes a libertad. Pone información para poder organizar qué están haciendo, ¿no? Sobre qué proyecto están hablando, quién es el cliente, etcétera. Posteriormente te pregunta cuál es la capacidad del panel. Este dato como tal no afecta al listado de materiales, pero posteriormente nos va a ayudar a calcular hacer un cálculo de un análisis de precios con base en la potencia del panel. Y algo diferente es de que ahora ya se puede personalizar las dimensiones del módulo. Sabemos que en el mercado han crecido bastante los paneles. Ya 2 metros ya casi no es el estándar, ya casi es 2 metros 5, 2 metros 10. Igual del ancho se han hecho más anchos los paneles. Entonces, estas distancias ya se pueden personalizar. Y de acuerdo a la distancia que ustedes elijan aquí, la calculadora va a identificar si es un panel de 72 celdas o 60 celdas, ¿no? De esos más pequeños. Posteriormente, aquí en verde tenemos la ubicación del sitio de instalación. La calculadora tiene aquí adentro, en la misma tabla que vimos de la CPE, aquí tienen las principales ciudades del país con sus respectivos vientos, ¿no? Por si estamos ahorita, elegimos Guadalajara, si elegimos a Puerto Vallarta, automáticamente va a cambiar la velocidad de viento, la latitud y longitud, y nos va a decir cuál es la zona sísmica y la altitud de la ciudad. Todos esos datos son informativos, pero nos ayudan a elegir otros valores en la selección de las distancias y las fuerzas que va a involucrar instalar un sistema en esta ciudad, ¿no? Como Puerto Vallarta. Lo que sigue es ahora sí más información del edificio.
como comentaba, el tipo de exposición de terreno. Para recordarlo, están las 4 categorías. 1 hace referencia a un edificio en costa, 2, edificio en un campo abierto, y 3 y 4 hacen referencia a un edificio en ciudad, ¿no? En los siguientes, la zona del techo, si van a instalar en la zona del techo, aquí se elige el 1. Y la inclinación del techo, como comentaba al inicio, esta solución principalmente es para techos planos, pero si llegas a tener algún techo en contrapendiente o un techo con algo de inclinación, también se puede instalar. O sea, si tuviéramos 5 grados de inclinación y queremos tener 20, pues se puede instalar el sistema a 15 grados extra, ¿no? Entonces, realmente este valor es muy poco cambiado, se mantiene que siempre de 0 a 7, pero pues se puede cambiar en otros rangos si es necesario, ¿no? También calcula si necesita microinversor o no. Esta función acá abajo te permite elegir si vas a utilizar microinversor y cuántos, ¿no? Cuántos por cada panel. Sabemos que hay unos microinversores que ya se conectan a 2 o 4 paneles, entonces pues ya no necesitas uno por cada módulo. Ahora vas a necesitar uno por cada 4 o uno por cada 2. Entonces la misma herramienta te va a ayudar a calcularlo. Tenemos aquí el perfil, que es el 58X. Otra cosa que se puede cambiar o elegir es el sistema de aterrizado. Lo que les platicaba al inicio, está la opción entre el web loop y el ground loop. Sí, el Everest ground loop. Próximamente el Everest ground loop se va a encontrar de cajón, entonces aún se puede todavía elegir, ¿no? Entre el Everest y el web loop. También se puede elegir en los clamps si vamos a utilizar el Enclamp, el tradicional Enclamp, o Yeti Clamp, este clamp que les comentaba que va escondido. Este clamp, va a explicar un poquito más de va por dentro del riel. Es muy estético, es un clamp de aluminio donde agarra el marco del panel. No necesita aterrizado o que aterrice el panel porque al fin de cuentas va por dentro del marco, y lo que hace la interconexión van a ser los clamps intermedios, los mid clamp. Entonces aquí se puede elegir. Si instaláramos en algún techo de los que ya hablábamos, como lámina engargolada o en teja, aquí tenemos el Power Clamp Mini, el estándar o el Tile Hook. Posteriormente ya que tengamos este accesorio, vamos a encontrar aquí el Hanger Ball, pero por ahora se puede elegir entre estos 3. La herramienta te va a contabilizar un accesorio de anclaje por cada L-foot, ¿sí? Se van a necesitar 1 y 1. Entonces eso se puede elegir aquí. Si no, se va a usar un anclaje de concreto o se va a utilizar otro accesorio, pues se deja así en blanco. Y pues bueno, antes de seguir en esta sección, me voy a pasar aquí a la derecha. Aquí a la derecha tenemos la opción de elegir los sistemas que queremos calcular. Aquí arriba tenemos el título de qué sistema se está calculando en la primera fila. Esto de aquí hace referencia a que todo lo que escribamos aquí son sistemas, son arreglos de una fila y acá de 2 filas. Si quisiéramos levantarlo, aquí podemos elegir Hilltop, una fila levantado, y ya podemos tener aquí pues sistemas levantados, ¿no? La ventaja de tener esas 2 opciones es de que podemos hacer comparaciones de cuánto costo me va a llevar levantarlo o no, ¿no? O sea, por si aquí si tenemos la misma cantidad de módulos, 20 contra, bueno, aquí harían falta más. 20 contra 20. Y lo queremos levantar del frente 50 centímetros. Al final podemos comparar podemos hacer la comparación de cuánto nuestro costo va a incrementar por levantarlo. O de igual forma, si queremos hacer una comparación de inclinación, por decir, podemos poner el mismo sistema, el shield de una fila, y comparar la inclinación a 25 contra inclinarlo a 10. También podemos hacer esa comparación de la misma cantidad de paneles, cuál es la diferencia de material que implica pues inclinarlo esos 15 grados extras, ¿no? Aquí rápidamente pregunta Alfredo León, ¿la calculadora permite filas sencillas en orientación landscape? Sí, así es. Aquí arribita también podemos comparar eso. Si pusiéramos otro ejemplo, hilltop de una fila a 19 grados, los 2 casos, también podemos comparar si vamos a ponerlo en portrait on landscape, cuál es la diferencia de material. Entonces, todas estas opciones es la ventaja de la calculadora. Se hizo un poco más robusta que la anterior, es por eso que ha tardado un poco más
el lanzamiento, pero próximamente esperen ya tenerla. Aquí abajito, ya que se eligen estas categorías, se elige cuánta es la cantidad de arreglos que se va a querer. Se refiere a la cantidad de arreglos diferentes en el proyecto. Por si le ponemos aquí 5, se van a habilitar 5 espacios para poder escribir que queremos configuraciones de paneles de 4, 6, 8, 10 y 12 columnas. Y en cantidad es la cantidad de veces que se repite este sistema, o este mismo arreglo, ¿no? Aquí quiero 2 arreglos de 1 por 4, acá abajo quiero un arreglo de 1 por 8. Aquí únicamente es importante escribir solamente la cantidad de columnas o la configuración, o sea, el puro 15, por así decirlo. Si queremos un 1 por 15, le damos Enter y la calculadora va a tomar en cuenta que como es de una fila, son arreglos de 1 por 15. Si acá le cambiáramos a doble fila, automáticamente va a contabilizar que son arreglos dobles, ¿va? Entonces, estas serán las funciones. Posteriormente, cada una de estas columnas tiene su hoja de ingeniería. Aquí tenemos el diagrama para una fila. Se divide en 2 secciones, la vista lateral y la vista este-oeste. En la vista lateral, aquí va a aparecer información que va a cambiar dependiendo del sistema. Si ahorita yo cambiara esto a doble fila, la información aquí va a moverse y va a cambiar. Entonces, hay diferentes variables que varían, valga la redundancia, de acuerdo a los sistemas y las dimensiones que tiene que contabilizar, ¿sí? Voy a solo una fila. Después tenemos, aquí en la misma sección de la vista lateral, nos dan las medidas de las cotas que tenemos aquí en el dibujo, la dimensión A, la B, la C, todas estas medidas. Y viene una tabla con las fuerzas de succión, la fuerza de carga y la fuerza cortante en cada punto de apoyo. Estas fuerzas ya están en kilogramos y están convertidas directamente de las cartas de ingeniería que están en el sitio web, que están aquí incluidas en la calculadora. Entonces, con esto ya se puede hacer la elección del tornillo o del taquete o de lo que se necesite para anclarse, pues más sencillo, ¿no? El tornillo debe soportar en Guadalajara una fuerza de succión de 110 kilogramos. Que si revisamos las fichas técnicas de los taquetes, pues lo hacen, ¿no? Entonces, esta es la información que nos sirve de este lado. Después tenemos la configuración vista este-oeste. Esta configuración es una vista sugerida para poder optimizar en la cantidad de patas y rieles. Lo que hace es aplicar la regla del voladizo, así le llamamos aquí. Se hace referencia a que de voladizo de riel tú vas a poder tener máximo una tercera parte de la distancia máxima entre soportes. ¿Sí? Si el voladizo sobrepasa ese tercio, ya es necesario meter una pata más. Por decir, aquí en el último caso, en el de las 12, el voladizo ya no nos pudo mantener una pata más, entonces tuvo que reducir el voladizo y se metió un soporte más y se redujo el span. En los otros casos el span se utilizó al máximo, aquí se disminuyó. Y aquí al final se encuentra una pequeña imagen de la vista posterior del sistema, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, la pata trasera, el riel norte-sur y los rieles este-oeste. ¿Sí? Para 2 filas, déjame poner acá 2 filas. Acá adelante. Vamos, o sea, está también la misma información. Aquí vemos cómo cambia el diagramita. Y aquí abajo también cambia la imagen, ¿no? De los tirantes. Aquí hace una referencia a dónde van los tirantes. Y igual aquí mismo, si la distancia entre soportes cambia, nos dice cuánto es el tirante de cada arreglo, ¿no? Si tenemos a veces una variación de algunos centímetros por el tamaño del arreglo, el tirante también cambia respecto a esta variación. Entonces, después de esto, la herramienta nos va a contabilizar por arreglo cuál es el sistema que se va a contar, pues, aquí ponemos una fila y 2 filas para verlo como estaba. Y hace el conteo de por arreglo cuánto es el material, si se quisiera comparar un arreglo de 2x4 contra 2 arreglos de 1x4. Hace también una sumatoria de todos estos arreglos. Después, esa sumatoria se refleja aquí, se hace aquí la sumatoria de los 2 casos,
Si solamente quisiéramos sumar uno de los dos, se puede como apagar. Y si sabes que solamente quiero sumar uno, ¿no? Entonces, aquí se va a poder elegir que solo te sume uno de los dos. Aquí solo va a aparecer, ¿va? Y por último, el tema de la potencia del panel nos sirve para poder hacer este análisis. Aquí en esta sección en amarillo, ustedes la van a encontrar en blanco, aquí ya la llené con números random, donde si sacan algún distribuidor van a poder tener el precio de los sistemas, entonces ustedes lo ponen aquí y van a poder comparar cuánto es el costo de dólar por watt de cada estructura. Con esta información se puede hacer unas comparaciones y al final se grafica cuál es, qué me va a salir más caro, ¿no? Por estructura, todo el costo del proyecto. Aquí también viene en los totales y los totales por la cantidad de arreglos, ¿no? Prácticamente es el resumen de la calculadora. Esta versión, como les comentaba, todavía va a estar, vamos a estar trabajando en un par de semanas máximo, vamos a enviarlas en los siguientes webinars. Si no habían visto nunca la calculadora y quieren ya tenerla, les podemos compartir la primera versión, que está de aquí. El uso es muy similar, incluso tal vez un poco más didáctico, más intuitivo, pero es la misma, el mismo funcionamiento, ¿no? En Data Input se introducen toda la información que se necesita, los arreglos, y en las siguientes pestañas te va dando la información que se necesita de la cantidad de materiales y los análisis de costos. A ver, vamos a responder unas preguntas que creo que ya se hicieron varias. ¿Nos pueden proporcionar una calculadora, tecnología antigua? Sí, justamente, Lili Moreno, se los vamos a mandar en un par de semanas más. La vista de ingeniería cambia si es landscape. Justamente, está acá. La vista lateral, si es portrait o landscape, no va a cambiar. Es la misma vista, entonces este diagrama aquí no va a cambiar. El que cambiaría sería el que se va a ver aquí abajo. El que se verá aquí abajo se modificaría, ¿no? Si fuera en landscape, pero la lateral es el lateral se mantiene igual, no se modifica. El programa indica la distancia entre cada eje del norte-sur. Sí, la forma, por lo mismo de que los techos son a veces muy regulares, medir distancias entre patas en piso es más complicado, entonces la forma en la que aseguramos que las distancias de la estructura se mantengan es con estas distancias LG que tenemos aquí arriba, que nos dicen cuál es la distancia del punto de apoyo anterior al siguiente, pero a lo largo del riel norte-sur. Entonces es respecto al riel norte-sur donde se mide y ya sobre esa medición se coloca la pata B1, B2 o B3, dependiendo del caso. Muchas gracias, César. Aquí nos dice que la herramienta tiene un error. Justamente ese tipo de errores son las que se han estado corrigiendo. Es por eso que queremos enviar la calculadora revisada de estos cambios y pues tenerla funcional, ¿no? Para todos ustedes. Y Gonzalo Ruelas, por último, sí, la presentación nos la vamos a compartir, la tabla de vientos y la versión 1 de la calculadora también se la vamos a compartir. Creo que fuera de eso no tengo nada más que agregar. Ernesto, no sé si quieres agregar algo más. No, creo que por mi parte no hay nada, creo que lo hiciste muy claro. Invitarlos a todos a que nos manden un que tengan ahí, pero hay varios proyectos especiales que vi, entonces igual que me manden un correo a tu m.ortiz. Y había una pregunta también ahí que alguien preguntaba sobre distribución en Centroamérica, que tiene proyectos ahí, Carlos Valle, también pues ya le solicité que si me podía mandar un correo a mí, .nájera@everest-solarsystems.mx para platicar un poquito de cómo podemos hacerle llegar los sistemas. Y bueno, hay un par de preguntas que te las voy a leer, Miguel, para ver si las podemos contestar. Dice, Sí. si sería frontalmente la distancia entre ejes, es modificable los datos de ubicación, viento, latitud y longitud. Es lo que la ciudad, ¿no, Miguel? Sí, los datos de son dos ubicación. preguntas, perdón, Miguel, son dos preguntas. La primera es
si se viera frontalmente, marca la distancia entre ejes. Ah, sí, justamente distancia, vamos a ponerla aquí. La distancia entre ejes o la distancia entre patas, si la vemos frontalmente o de la vista este-oeste, hace referencia a esos cuadritos azules, que es como cada pata. Sí, entonces, aquí nos dice, ok, tenemos un riel este-oeste de 4.20 metros, se puede usar un voladizo de 20 centímetros, luego la primera pata, luego una distancia de 90, la siguiente pata, otra distancia de 90, una última pata, y al final otro voladizo al otro extremo. Entonces, estos cuadritos son los que nos representan las patas, y estas distancias son las que van entre ellas, ¿no? Pero con eso se resuelve esa pregunta. También pregunta Willy Rivero, y por favor nos podrías mostrar otra vez dónde se cambiaría la ubicación para que nos le den los vientos, la latitud y la longitud. Ah, sí. Como lo estoy explicando, aquí en este menú sale esta lista de ciudades, y respecto a la ciudad que se elija, son las coordenadas que van a cambiar, ¿no? Si cambiamos, si estamos instalando en diferentes partes de la República, se selecciona en qué ciudades estamos y van a cambiar los datos de latitud y longitud, ¿no? Y también los datos de sismo y de altitud de la ciudad. Ok. Y una de las, no sé si a eso se refiere también Willy, ¿hacer esto manualmente? Para elegir manualmente la velocidad, actualmente no lo hace. Creo que es una función que podría ser útil, pero sí la podemos considerar totalmente. Ok. Si es una velocidad en particular, ¿cómo lo harías, Miguel? No es lo que se escucha, Ernesto, disculpa. A ver, dame un segundito. Si quisiéramos poner una velocidad manual, podríamos a lo mejor irnos a la hoja de tabla de vientos de la CFE y escoger una ciudad que estuviera en los vientos que quisiéramos diseñar, ¿no? Sería la opción por ahora, ¿no? Justamente sí. Actualmente tenemos, bueno, me voy a la página de Everest, no sé si alcanza a verlo. Aquí en la página de Everest les voy a mostrar dónde encontrar las hojas de ingeniería del sistema. Nos vamos aquí arriba, en 3 rayitas a la izquierda, y en producto nos vamos a sistema Tilt-Top. Aquí vamos a poder encontrar el sistema Tilt-Top Single Race y el Tilt-Top Multi-Row. Solamente hay que asegurarnos de que estamos en la página de México. Aquí arriba debe decir MX. En cualquier de esos sistemas les damos clic, ahorita voy a ir al del Tilt-Top, y van a aparecer, bajamos y aparecen esas 3 pestañas donde hace referencia a los componentes, y aquí en descargas va a aparecer toda la información del sistema. Más abajo, en cartas de ingeniería, aquí encontramos la carta de ingeniería del Crossrail Tilt-Top. Entonces, con esta información de esta carta de ingeniería podemos elegir manualmente la velocidad de viento, y nos va a dar cuál es la distancia entre los soportes, ¿no? Ok, Solamente hay que tener en cuenta la velocidad regional de donde se ubique. Y si quieres, Will, ahí contáctanos para ver cuál sería la velocidad para cualquier proyecto que tuvieras fuera del país, y lo coordinamos para compararlo con algo que pudiera funcionar en la herramienta. También nos hace una pregunta, dice que él tiene unos módulos de 0.04 metros de ancho, que habla de si podemos producir rieles más largos. ¿Cuál sería la solución para paneles que estén menos de 1.04, Miguel? Sí, justamente voy a mostrarles aquí uno de los nuevos accesorios. A ver si lo encuentro. Este de aquí, el Yeti Clamp. El Yeti Clamp es este enclamp que va por dentro del panel. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se introduce en el riel, igual que un enclamp normal, pero agarra el marco de aluminio del panel dentro. Sí, entonces, usar este enclamp, ¿qué beneficios tiene? Aparte de que se utiliza por dentro, vamos a poder optimizar las distancias del riel. Regularmente, cuando queremos instalar un arreglo de 4 paneles, lo que se hace tradicionalmente son 1 metro, si un panel mide 1 metro, es 1 metro por cada panel,
más 2 centímetros por cada mid-clamp, más 5 centímetros de cada lado para el end-clamp. ¿Sí? Por seguridad se debe de mantener estos 5 centímetros. Entonces, esta distancia del end-clamp se puede omitir si utilizamos el Yeti clamp, y la podemos compensar para utilizar para estos casos donde los paneles son más grandes, ¿no? Donde tenemos 1,04 m, entonces ya tenemos el 1,04 por paneles más simplemente los 2 centímetros de los mid clamps. Ya es necesario contabilizar los 5 centímetros extra de cada lado del end clamp. Ok, agregando ahí un poco, Miguel, si alguien tuviera un panel más largo de 1,04 m, podemos sí platicar extruir un riel más largo. Los únicos casos en los que nos va a afectar un panel de 1 metro más grande que 1,04 m va a ser en los casos que tengamos un arreglo múltiplo de 4. En los 4, 8, 12, 16 y 20. Las demás, pues vamos a poder cortar el riel a la medida y no va a haber problema. Pero si tienen alguno de esos, podemos verlo y no hemos visto todavía en el mercado tantos paneles más arriba de 1,04 m, por eso no tenemos de línea todos estos rieles, pero sí se pueden extruir. Para Willy y para Delfín, que por ahí nos están platicando de proyecto del uso de la calculadora para otros países, yo creo, Miguel, que si nos contactan les podremos a lo mejor mandar una versión donde la velocidad la pongan de forma manual, ¿no? Sí, claro que sí, sí lo podemos hacer. Sí. Si nos pueden mandar un correo, ponerlo aquí en pantalla. Aquí está, aquí abajo se alcanza a ver. Aquí abajo se alcanza a ver. Mi nombre y mi correo. Isaac pregunta, ¿el Yeti clamp solo sustituye al end clamp o también al mid clamp? Solamente es al end clamp. Los mid clamp vendrán siendo los mismos que conocemos. Solo es únicamente al end clamp. Francisco Martínez también, separaciones de las que hablabas entre los mid clamps y los end clamps, que si viene en alguna norma que hay que dejar algún espacio en la orilla del riel. Mira, más que nada, esta norma, estas distancias, voy a abrirle un instructivo de ensamble del tilt top. Aquí debe encontrarse. En el instructivo de ensamble del sistema tilt top vienen todos la información técnica necesaria, las herramientas, el torque de los tornillos que se necesita, y posteriormente viene cuál es el paso a paso de instalar la estructura, ¿no? Todo lo del riel norte-sur, los tilt connector, los climber set, todo este tema. Y ya que llegamos al tema de los end clamps, por seguridad, se hace una recomendación que se debe tener mínimo de 2 pulgadas, 5 centímetros aproximadamente, del borde del riel al end clamp, ¿no? Entonces, esta es la distancia que los paneles grandes son a veces los que nos hace falta. Entonces, con el end clamp esa distancia se puede omitir. La distancia del mid clamp son aquí 2 centímetros entre los módulos, que se debe contabilizar porque pues, si contabilizamos directamente puro panel, nos va a hacer falta estas distancias del mid clamp, ¿no? Que son los 2 centímetros que naturalmente por la geometría del mid clamp tenemos. Agrego un poquito ahí en base a los 5 centímetros que marcas del end clamp. Una de las razones por las que se debe de dejar un poco de espacio entre la orilla del riel y el end clamp es porque va a haber una dilatación térmica cuando haya calor y haya fríos. En los paneles van a tener y los rieles van a tener una dilatación, una expansión térmica. Entonces es probable que con esa expansión y contracción el clamp pueda en cierta forma moverse o desplazarse un poco hacia la orilla en épocas de calor. Entonces hay que dejar un margen. A la hora de que el Yeti clamp agarra por adentro del módulo, no vamos a tener tanto este problema porque aunque se desplace va a estar separado de la orilla y no va a poder salirse. Entonces, así que al final, si se expande un poco el panel y luego regresa, el Yeti clamp siempre va a estar agarrándose del riel y no va a haber ningún problema y se puede dejar el módulo al ras del riel. Así es. Pues bueno, muchas gracias, Miguel. Digo, tanto tú como yo nos quedamos a las órdenes de quien necesite ahí alguna duda, algún proyecto, lo que sea. Nuestra página
internet, en la sección de contacto, vienen nuestros asesores regionales, quienes pueden ayudarles a generar algún webinar, alguna capacitación, ayudarlos a diseñar proyectos, cualquiera de las cosas que necesiten, las podemos ver ahí. Pero tanto Miguel los puede canalizar o él lo puede atender. Él, no sé si a lo mejor no lo presentamos, pero es el ingeniero de proyectos de Everest. Él se encarga de apoyarlos a todos ustedes con esta parte técnica. Aquí tenemos a Jorge, a Eric, a Alejandro, que pueden ayudarles con sus proyectos sin ningún problema. Y pues bueno, también estoy yo para cualquier que puedan tener. Entonces, pues muchas gracias a todos los asistentes. Esta conferencia, este webinar y toda la información que se presentó ahorita se les va a mandar en los siguientes días a través de un newsletter. Solo la herramienta más nueva se las vamos a quedar a deber en un par de semanas, se las vamos a mandar. Estamos haciendo las últimas pruebas y pues, si alguien tiene alguna otra duda, vamos a estar aquí todavía un par de minutitos para contestarlas. Y si no, pues ya cerramos el webinar y quedamos a sus órdenes. No sé si tengas algo más que decir, Miguel. Pues nada más agradecer a todos los asistentes, a todos los que se quedaron hasta el final y de escuchas, muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente webinar.